Las visiones que algunas personas tienen alrededor del momento de su muerte han desconcertado durante mucho tiempo a quienes han estado presentes en esos lechos de muerte. Deathbed Visions, de Sir William Barrett, profesor de física en el Royal College of Science de Dublín, fue el primer libro que apareció sobre el tema. Se basaba sobre todo en las observaciones de su esposa, Florence Elizabeth Barrett, quien era obstetra, sobre mujeres que morían al dar a luz. Algunas describían visiones de parientes fallecidos que aparentemente habían llegado para recibirles. He aquí uno de esos relatos. De pronto miró con impaciencia hacia una parte de la habitación, con una sonrisa radiante iluminando todo su semblante. Dijo: «Eso es increíble». Pregunté: «¿Qué es increíble?». Entonces respondió, en voz baja e intensa: «Lo que estoy viendo. Un brillo encantador, seres maravillosos». Entonces, pareciendo concentrar su atención más intensamente en un lugar por un momento dado, exclamó, casi con una especie de grito de alegría: «Pero si es papá, está muy contento de que vaya». Otro caso que ocurrió poco antes de que esta mujer muriera es el siguiente. Dice: su marido se inclinaba sobre ella y le hablaba, cuando apartándolo le dijo: «No lo ocultes, es hermoso». Entonces, apartándose de él y volviéndose hacia mí, que estaba al otro lado de la cama, la señora dijo: «Ahí está vida», refiriéndose a una hermana de cuya muerte, 3 semanas antes, no le habían informado. Habían ocultado cuidadosamente esta noticia a la señora debido a su grave enfermedad. Barrett señaló la especial importancia de los casos en los que el moribundo experimentaba una visión de un amigo, pariente de cuya reciente muerte no había sido informado. Por otro lado está el investigador psíquico Carly Sosis, quien comenzó a recopilar nuevos casos en la década de 1950. Su interés surgió de una experiencia que tuvo su familia cuando era joven en su Letonia natal. ¿Podrían estas experiencias visionarias decirnos algo sobre lo que nos espera tras la muerte del cuerpo físico? Osis comentó en una ocasión lo siguiente: «Presta especial atención a los fenómenos al principio y al final de la vida. Pueden decirnos lo que había antes y lo que puede venir después». Osis vio la otra cara de la moneda. ¿Podría haber una explicación médica? ¿Los que tenían visiones en el lecho de muerte habían estado recibiendo medicamentos que se sabía que causaban alucinaciones? ¿Podrían ser alucinaciones causadas por altas temperaturas o por las enfermedades? ¿Qué efecto tenía la religión en estas experiencias? Había más preguntas de este tipo. Realizó un cuestionario sobre las visiones en el lecho de muerte comunicadas a médicos y enfermeras y publicó sus resultados en una monografía de 1961. Más tarde, hacia 1970, Osis obtuvo inesperadamente fondos suficientes para realizar un estudio más amplio sobre las visiones en este lecho de muerte e invitó a Erlendur Haraldsson a unirse a él. Para responder a la pregunta de si las visiones en el lecho de muerte solo ocurren a quienes viven en el mundo cristiano, se decidió realizar el estudio tanto en Estados Unidos como en un país asiático no cristiano. Los investigadores pensaron en países budistas o hindúes y finalmente se decidieron por la India, donde se beneficiarían de los contactos con la comunidad médica establecidos por su colega Ian Stevenson. Osis y Haraldsson empezaron por ponerse en contacto con las salas de los hospitales donde moría mucha gente. Se reunieron con médicos y personal de enfermería y distribuyeron un cuestionario para saber si habían observado alucinaciones en pacientes moribundos, así como su contenido y si los pacientes habían mencionado a personas o descrito entornos paradisíacos. También preguntaron por experiencias de pacientes que habían perdido el conocimiento, estado a punto de morir y vuelto a la vida. Preguntaron sobre incidentes en los que el bienestar emocional de los pacientes mejoró notablemente justo antes de morir. Se hizo un seguimiento del personal sanitario que había observado estos casos para realizar una entrevista exhaustiva. En total se entrevistó a 435 médicos y personal de enfermería en la India y a 442 en Estados Unidos. La mayoría de las visiones justo antes de la muerte resultaron ser de familiares difuntos y, con menos frecuencia, de seres religiosos o celestiales. El moribundo tenía la sensación de que estos seres habían venido a llevarle a otro mundo. A menudo, el bienestar del paciente se veía drásticamente afectado cuando esto sucedía.
En muchos casos, los pacientes estaban preocupados o tenían miedo a morir. Después de las visiones, normalmente se sentían felices de llegar a ello. He aquí un ejemplo de Estados Unidos. Una paciente cardíaca de 50 años sabía que se estaba muriendo y estaba desanimada y deprimida. De repente levantó los brazos y sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro se iluminó como si viera a alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Dijo: «¡Hey, Katie!». La paciente había sido despertada repentinamente de un estado comatoso. Parecía feliz y murió inmediatamente después de la alucinación. Había varias Katie en la familia de esta mujer, una hermanastra, una tía y una amiga, todas fallecidas. A continuación se muestra otro ejemplo de un estadounidense que sufrió una enfermedad dolorosa y mortal. El testigo informó lo siguiente: «Fue la experiencia de conocer a alguien a quien amaba profundamente. Sonrió, levantó la mano y se la tendió. La expresión de su rostro era de alegría. Le pregunté qué había visto. Me dijo que su mujer le estaba esperando allí mismo. Parecía como si hubiera un río y ella estuviera al otro lado, esperando a que él lo cruzara. Algunos pacientes alcanzaron un subidón emocional poco antes de morir, una gran sensación de bienestar. Además, los datos mostraron que un gran número de estos pacientes no estaban bajo la influencia de factores que se sabía que causaban alucinaciones. Osis y Harrelson construyeron una escala o número índice para los factores que se sabe que causan alucinaciones, descubriendo que estas visiones no estaban conectadas con esa escala. De hecho, si los pacientes tenían un nivel alto en esta escala, era menos probable que tuvieran visiones sobre alguien que venía a buscarles, pero más probable que tuvieran alucinaciones confusas, un hallazgo interesante. Tanto en América como en la India era habitual que los pacientes moribundos vieran a seres queridos que habían fallecido y que les invitaban a seguirles a otro mundo. En un aspecto había una diferencia transcultural. En la India era más frecuente que se aparecieran al paciente seres religiosos que personas. También era bastante frecuente que aparecieran seres que querían llevarles a otro mundo, pero ellos no querían ir. Estos casos posiblemente reflejen la creencia religiosa hindú de que mensajeros del señor Yama, el dios de la muerte, aparecen en el lecho para llevarse al moribundo al otro lado. Estos Yamduts aparecen con un disfraz acorde con el grado de moralidad de la vida de la persona, algo que recuerda al purgatorio católico. Un Yamdut que aparece al final de una vida llena de pecados vendría con una forma fea o amenazante. Osis y Harrelson también exploraron la influencia de la afiliación religiosa en las observaciones de los entrevistados. Las observaciones fueron realizadas con más frecuencia por enfermeras que por médicos, simplemente porque las enfermeras pasan mucho más tiempo con los pacientes que los médicos. Los casos más minuciosos recibidos de los médicos fueron aquellos en los que el moribundo era un familiar. Hay que tener en cuenta que la edad media de los pacientes moribundos en aquella época era de 62 años en América y de 42 en la India. Eso puede explicar, en parte, por qué los indios solían tener dificultades cuando un ser venía a buscarles al otro mundo. Los más jóvenes son más reacios a morir que los mayores. En la India era mucho más frecuente que en Estados Unidos morir de enfermedades infecciosas y de infecciones tras una operación. En otros aspectos, los resultados de los distintos estudios fueron similares. La razón principal de la mayoría de las visiones en el lecho de muerte no se encuentra en la medicación, la fiebre u otros factores conocidos por causar a veces alucinaciones. Se trata de un hallazgo importante y puede considerarse no una prueba, sino una señal de la realidad de otra existencia distinta. Los estudios parecen concordar con los resultados de las investigaciones sobre la experiencia cercana a la muerte, las visiones de algunas personas que casi mueren, que en los últimos años se han llevado a cabo en hospitales universitarios de Estados Unidos, Inglaterra y los Países Bajos. Los resultados también fueron muy similares a los del estudio preliminar sobre visiones en el lecho de muerte realizado por Osis en Estados Unidos varios años antes. En este estudio inicial, el 79% de las visiones se referían a alguien que venía a buscar al moribundo, en comparación con el 79% en la muestra de la India y el 69% en Estados Unidos.
Hubo algunos casos en los que el paciente sintió que alguien había venido a buscarle, en contra de lo esperado, ya que no esperaba morir, ni lo esperaban los médicos ni los familiares, y murió poco después. He aquí un ejemplo de caso. Una paciente de 70 años había visto varias veces a su difunto marido y luego predijo su propia muerte. Decía que su marido había aparecido en la ventana y le había hecho señas para que saliera de la casa. El motivo de sus visitas era que ella se reuniera con él. Su hija y otros parientes estaban presentes cuando predijo su propia muerte. Tendió su ropa funeraria, se tumbó en la cama a dormir la siesta y murió aproximadamente 1 hora después. Parecía tranquila, resignada a la muerte y de hecho parecía querer morir. Antes de ver a su marido no habló de su muerte inminente. Su médico estaba tan sorprendido por su repentino fallecimiento porque no había razones médicas suficientes. No encontró signos de envenenamiento ni drogas de este tipo en casa. He aquí otros ejemplos de pacientes que ven visiones justo antes de morir. En este caso, una ama de casa polaca de 68 años estaba enferma de cáncer. Tenía la mente despejada. Estaba arreglando unos asuntos financieros y pidió su bolso. No había pensado en la muerte. Entonces vio a su marido, que había muerto hacía 20 años. Se sintió feliz, con una especie de sentimiento religioso, y según su médico, perdió todo el miedo a fallecer. En lugar de temer a la muerte, la sintió como algo lógico y correcto. Murió en 5 o 10 minutos. Un médico indio de un hospital musulmán informó del siguiente caso. Un paciente varón de unos 50 años, universitario y cristiano, iba a ser dado de alta al 7º día de una operación de fractura de cadera. El paciente no tenía fiebre ni estaba sedado, entonces sintió dolor en el pecho y me llamaron. Cuando llegué, me dijo que iba a morir. Le pregunté por qué decía eso. Tener un pequeño dolor en el pecho no significa que vayas a morir, le dije. Entonces el paciente contó que inmediatamente después de que le empezara el dolor en el pecho había tenido una aparente alucinación, pero que seguía en plena consciencia. Dijo que durante unos segundos sintió que no estaba en este mundo, sino en otro lugar. En ese momento vio a Cristo que bajaba por el aire muy lentamente. Cristo le llamó, mejor dicho, le hizo un gesto con la mano para que fuera hacia él. Luego desapareció y volvió al estado previo. El paciente me dijo que moriría en pocos minutos. Parecía muy contento y dijo que el objetivo de su vida se había cumplido al llamarle Cristo. Me voy, dijo, y partió pocos minutos después. En este otro caso, Yamdut se le apareció a un oficinista hindú, educado en la escuela secundaria, que estaba hospitalizado con una enfermedad infecciosa. Su temperatura era alta, estaba ligeramente afectado por las drogas y su enfermera consideraba que su conciencia era clara cuando exclamó: «Hay alguien allí, lleva un carro, así que debe ser un Yamdut. Debe de llevar a alguien con él. Me está tomando el pelo diciéndome que me va a llevar. Pero yo no voy, quiero estar contigo, madre». Luego dijo que alguien le estaba sacando de la cama y suplicó: «Por favor, abrázame, no me quiero ir». Su dolor aumentó y posteriormente murió. Por último, he aquí un ejemplo de una niña de 10 años ingresada en un hospital de Pensilvania recuperándose de una neumonía. Su temperatura había bajado y parecía haber superado la crisis. La madre vio que su hija parecía hundirse y nos llamó. Nos dijo que la niña acababa de decirle que había visto a un ángel que la había cogido de la mano y que se había marchado, que había muerto inmediatamente. Nos quedamos estupefactos porque no había ningún signo de muerte inminente. Estaba tranquila y serena. Este es un último comentario de Denise Brindle, una enfermera de cuidados paliativos de Gunnison, en Colorado. Dice: «Soy enfermera de cuidados paliativos desde hace 10 años. Cuando los pacientes hablan de que necesitan marcharse o dicen que alguien va a recogerles, es como otra señal vital. Sabemos que el final está cerca, aunque tengan periodos de lucidez. La gente suele ver a familiares y mascotas fallecidas. Cuidé a una mujer joven que se estaba muriendo de cáncer y que me dijo que su habitación a menudo parecía abarrotada por la noche, con toda esa gente esperándola. Cuando hablábamos estaba clarísima, nunca lo olvidaré.
Como conclusión, cabe recalcar que algunos consideran que el hecho de que aparezcan figuras relacionadas con creencias denota que se trata de alucinaciones premortem. Sin embargo, vemos casos en los que el paciente recibe información desconocida que resulta ser verídica, por lo que pareciera que las identificaciones con las divinidades bien podrían ser formas adaptadas para el tránsito de un individuo concreto, con creencias concretas, o bien una asociación de la experiencia con las creencias en sí mismas. ¿Y vosotros qué pensáis? Nos vemos en el próximo programa, donde seguiremos levantando el velo de lo desconocido.